Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido después de las dos sesiones que hemos vivido hoy en Silverstone. Vamos a daros algunas noticias interesantes que están sonando en el mundo del paddock, también alguna actualización con respecto a rendimientos de monoplazas, así que todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a dar comienzo hablando primero por una información que está surgiendo en el último momento dentro del paddock de la Fórmula 1 con respecto al futuro de Checo Pérez, porque podría peligrar, y esto ha sido confirmado por el propio equipo Red Bull cuando se le ha preguntado. Que yo no lo entiendo muy bien lo que se está comentando, por qué lo haría esto Red Bull, pero ahora vamos a explicar el por qué no lo entiendo y qué es lo que está sonando, que esto inicialmente fue información de Automotor Un Sport y la misma información la ha reportado otro medio diferente con sus propias fuentes, así que ahí vemos que en el paddock de Silverstone por lo menos se está hablando de esto. Primero fue Automotor Un Sport, luego motorsport.com, y es que la información que se está dando es que Red Bull estaría pensándose en sustituir a Checo Pérez por Daniel Ricciardo. Ahora hablamos acerca de esto, pero estarían pensando en sustituirle debido al rendimiento reciente que está teniendo, no siendo el mejor, sobre todo en el último tramo, ya a partir de Imola, bueno, incluso Miami no fue la mejor carrera tampoco, está siendo un desastre. Coincide con cuando Red Bull ha perdido la ventaja, al principio del año tenían bastante ventaja y vimos varios dobletes del equipo Red Bull, pero en base han ido perdiéndolo, no es que Checo haya ido solo perdiendo posición con, por ejemplo, los McLaren, que parece que les han igualado, sino incluso también parece que está peleando con Ferrari, que Ferrari está siendo el cuarto equipo, que McLaren es el más rápido, McLaren es el mejor coche ahora mismo, pero Red Bull tampoco está lejos y Verstappen les está peleando siempre, mientras que Checo parece que está ahora mismo peleando contra los Ferrari, que repito, es ese cuarto equipo. Así que eso es lo que se estaría planteando hacer Red Bull, sustituirle a Checo Pérez por Daniel Ricciardo. Antes de hablar sobre la sustitución, comentaros que esto ha sido confirmado por el propio Red Bull, porque comentan que hay cláusulas en el contrato de rendimiento de Checo Pérez de rendimiento y si no las cumples puedes acabar cayendo. Esto deciros que se incluye en todos los contratos, no es solo una cosa exclusiva que Red Bull le haya puesto a Checo Pérez, todos los contratos por supuesto tienen cláusulas de rendimiento, es más, tienen contratos de cláusulas de rendimiento hasta el propio equipo. Es decir, si un equipo no cumple con los requisitos que te ha puesto tu piloto, quizá el piloto se pueda acabar marchando. Os voy a poner un ejemplo. A principios del año pasado, cuando McLaren no estaba tan bien, Lando Norris tanteó también la posibilidad incluso de llegar a salir. Tenía contrato hasta 2024, es más, su contrato era hasta 2025, aunque lo ha acabado prorrogando durante este invierno, antes incluso de que finalizase, pero su contrato era hasta 2025. ¿Cómo es que se quería marchar en ese 2023? Bueno, pues porque tiene una cláusula en su contrato que si McLaren no era como poco quinto en el Mundial de Constructores, podía marcharse. Y a principios del año pasado era bastante posible que les costase llegar a ser quintos. Ahora ya estamos viendo la situación, ¿no? Pero que estoy diciendo que hay esa cláusula tanto por parte del piloto como por parte del equipo. Y los resultados de Checo están siendo bastante malos recientemente. Lo hemos visto en Austria. La carrera fue por los daños que tuvo, pero el resto del fin de semana fue nefasto y no tuvo daños en clasificaciones, en la carrera al sprint, etcétera, etcétera. Tiene un ultimátum de 3 carreras, es decir, no vale con hacerlo bien en Silverstone. Tiene que hacerlo bien en Silverstone, en Hungría y en Spa. Después de estas 3 carreras decidirá Red Bull qué hacer posterior al parón veraniego. A partir del parón durante esas 3 semanas de parón que tenemos sin Fórmula 1, ahí es donde Red Bull va a tomar una decisión. Esto ha sido confirmado por el propio Helmut Marko, diciendo que en verano decidirían qué hacer con Checo cuando se le ha sido preguntado. Red Bull necesita pelear el título de constructores y con los resultados que está teniendo Checo Pérez ahora mismo están peleando con Verstappen frente a McLaren, que McLaren está con 2 pilotos puntuando, no están perdiendo demasiada ventaja, también está coincidiendo que hay ocasiones en las que McLaren, por ejemplo Austria, pues con Norris que no pudo acabar la carrera, no saca la mayor cantidad de puntos, pero no están siendo pero está coincidiendo en este sentido. Si se juntase que ya McLaren
se lo cree, que McLaren muchas veces le está pasando que no se cree el rendimiento que tienen, van sacando el máximo provecho y sacan la mayor cantidad de puntos posible, le van a ir recortando a Red Bull bastante, y en el Mundial de Constructores recortar la distancia es mucho más rápido que en el Mundial de Pilotos. Así que el sustituto sería Daniel Ricciardo. Ahora os explicamos por qué se habla al respecto sobre el piloto australiano, que esto es lo que yo no entiendo, desde luego, ya no el hecho de la posibilidad de que Checo no continúe, porque los resultados están siendo malos, y si hay un equipo el que te puede caer, te puede echar, incluso acabando de renovar, porque recordemos que ha renovado hace 3 semanas, si hay un equipo es Red Bull. Ahora bien, yo la sustitución de Ricciardo desde luego que no la entiendo mucho, pero es que esto lo ha confirmado también el propio Christian Horner, a quien le han preguntado directamente después de esta información de si se arrepiente de haber renovado a Checo Pérez de una manera tan prematura. Su respuesta ha sido: es una pregunta difícil, pero sabes muy bien que el contenido de un contrato entre un equipo y un piloto no se revela. Así que para mí tenía todo el sentido del mundo renovar a Checo en aquel momento, pero este es un negocio en el que hay presión porque hay que garantizar resultados. Además, al respecto sobre todo esto, a Christian Horner, team principal del equipo Red Bull, le han preguntado sobre el rendimiento actual de Checo Pérez, el hecho de por qué está teniendo un rendimiento tan bajo en comparación a lo que fue a principios de año, que repito, estuvieron haciendo dobletes, la primera carrera en Bahrein, la segunda carrera en Arabia Saudí, hacen dobletes. ¿Qué es lo que le está pasando? Su respuesta es: estamos haciendo todo lo posible por averiguar qué está fallando, porque las primeras 4 o 5 carreras fueron muy competitivas y lo que sea que haya sucedido le ha hecho caer. En Suzuka, uno de los circuitos más duros del mundo y un auténtico trazado para los pilotos, estaba a 1/10 de segundo de Max. En Austria, con 9 curvas, la diferencia fue mucho mayor, así que debemos llegar al fondo del asunto y ayudarle a recuperarse. Esto era lo que comentaba el propio Christian Horner, y el sustituto seleccionado, si es que hay que cambiarlo a mitad de año, también esto es importante recalcarlo, es Ricciardo. Es decir, no hablan de que la próxima temporada continúe Ricciardo, pero si es necesario a mitad de temporada hacer un cambio, sería el piloto australiano. Aquí yo lo entiendo más o menos en el mismo sentido de que cuando os hablamos de que no tiene sentido continuar con Ricciardo en RB, porque para el rendimiento que está haciendo Ricciardo te lo hace Lawson. Pues muy similar, seguramente en el caso de Red Bull. No digo que lo vaya a hacer mejor o igual, pero a lo mejor en un punto en el que no te está sirviendo la situación de Checo, te es indiferente. Por lo menos intentar probar a Daniel Ricciardo ahí a ver si lo hace mejor. Yo creo que no lo haría mejor, pero bueno, por lo menos intentarlo. Quizá es el pensamiento en este sentido que tiene el equipo Red Bull, porque si no tiene mucho más sentido Ricciardo. Ricciardo no está rindiendo bien. Ricciardo está siendo superado por Tsunoda. No tanto como a principios de año, ya eso sí que es verdad, pero está siendo superado por Yuki Tsunoda. ¿Va a sustituir a Checo Pérez por un piloto que está siendo superado por Tsunoda? Luego aquí también entra un factor en juego del hecho de el contrato del próximo año ni siquiera ha comenzado de Checo Pérez, pero repito, es que si hay un equipo que te puede echar de esta forma es Red Bull, y eso Checo Pérez por parte lo sabe. Más allá de tenga mucho sentido o no Ricciardo, que sea el que le sustituya a mitad de temporada, parece ser, Horner ha dicho que sí, por supuesto al hecho de la posibilidad de Ricciardo, si lo necesitan, ha dicho que sí, que suben a Ricciardo, eso desde luego que de Horner no hay ninguna duda, porque Horner es un gran admirador de Ricciardo, y os lo hemos dicho en muchas ocasiones, Horner ha sido en estos últimos meses quien más ha defendido a Checo, pero es que Horner tiene devoción por Ricciardo. Ricciardo sigue en Fórmula 1 gracias a Horner, que le dio la oportunidad primero de fichar por Red Bull y luego de subir a Alfa Tauri cuando nadie más le habría dado una oportunidad. Se la dio Christian Horner. No solo Horner, sino que también Helmut Marko parece que ante esta posibilidad ya habría dicho también que sí a que pueda llegar a pasar. El hecho de subir a Ricciardo les sería muy sencillo porque a mitad de temporada es más complicado pues fichar a cualquier otro piloto. Ricciardo ya lo tienen en sus filas y pondrían a Lawson en RB, que es algo que están buscando hacer, es algo que están buscando conseguir, poner a Liam Lawson en ese hueco, así que les sería muy sencillo para ellos poder poner a Daniel Ricciardo, y es el motivo. Ya el próximo año habría alguna duda, no se sabe si Ricciardo seguiría y dependería del propio rendimiento, pero si ocurre este cambio, es necesario a mitad de temporada, va a ser el piloto australiano el seleccionado. Y para el próximo año, ya os lo recalco, por si lo estáis pensando, no
Carlos Sainz no tiene opciones en Red Bull si es para sustituir a Checo Pérez. Esto también lo ha informado el medio Automotor Un Sport. Han hablado acerca de esta posibilidad. Dan por su información es que tiene bastantes posibilidades todavía de Mercedes. Veremos cómo evoluciona todo esto, pero no es posible que Carlos Sainz vaya al equipo Red Bull la próxima temporada si es para sustituir a Checo Pérez. Y esto es lo que os contamos también cuando se hablaba de esta posibilidad. Ya os dijimos que a Sainz, si iba a Red Bull, era en sustitución de Max Verstappen, y es lo que informa Automotor Un Sport también, que Sainz estuvo muy interesado en ese asiento, pero siempre le dejaron claro que era si salía Verstappen. Si no se marchaba al final, que veremos qué es lo que ocurre, pero está muy difícil que se marche por ahora, no va a ir Carlos Sainz a el equipo Red Bull. ¿Por qué? Por problemas del pasado. La dupla Verstappen-Sainz no va a volver a darse, y digo volver a darse porque recordad que en el año de debut de ambos coincidieron en Toro Rosso, no va a volver a darse por lo menos en Red Bull. Si algún otro equipo se la quiere jugar, oye, estamos viendo a Ocon y a Gasly juntos, tienen mejor relación dentro de lo malo Verstappen y Sainz, bueno, entre ellos dos no es mala, pero hubo muchos problemas durante ese 2015, especialmente entre Jos Verstappen, padre de Max, y Carlos Sainz, padre. Entonces, por esos problemas que hubo en el pasado, no quieren volver a juntarlos, así que Carlos Sainz, su única opción de ir a Red Bull era en sustitución de Max Verstappen. No se contempla como una opción para sustituir a Checo Pérez, ni siquiera para la próxima temporada. Esto os lo quiero dejar claro porque lo recoge el propio medio Automotor Un Sport, que fueron los primeros en dar esta información, y porque cuando salió la información en el titular no pone y Sainz no es una opción, solo ponen que Checo Pérez podría caer eliminado, podría caer sustituido, pero hubo mucha gente que a ese artículo respondía ¿y por qué no Sainz y sí Ricciardo? Es que lo pone en el propio artículo que Sainz no es una opción para sustituir a Checo Pérez. Así que dicho todo esto, vamos a pasar al siguiente de los temas. Vamos a hablar acerca de Ferrari, ya que estábamos mencionando también al equipo propio Carlos Sainz, porque vamos a enseñaros que Ferrari ha traído peoras, ha ido empeorando su rendimiento en curvas de alta velocidad recientemente, y lo vamos a enseñar con la comparativa entre Sainz y Leclerc en estos libres 1, porque cada uno llevó una especificación diferente. En el caso de Carlos Sainz estuvo utilizando el paquete de Imola, el paquete que había previo al actual, que Charles Leclerc estuvo usando el de Barcelona. Aún así, el de Imola también no fue una mejora como tal, pero la diferencia queda bastante clara. En estos libres 1 se pudo ver que estuvieron utilizando ambos. El nuevo Ferrari ya nos lo recalca, este es un análisis de Fórmula Data Analysis, nos lo recalca, que está volviendo el bouncing, está volviendo el rebote en el Ferrari, sobre todo porque hay varios equipos que lo están sufriendo, pero sobre todo en el nuevo Ferrari lo está sufriendo. En el caso de Carlos Sainz, fijaros que el coche es más lento, el antiguo, el coche nuevo es más rápido, y Leclerc, bueno, sí, la vuelta de Charles Leclerc es más rápida incluso en estos FP1, por eso al final, fijaros en esta, la línea de puntitos que hay aquí es cuando está por delante de Carlos Sainz, la diferencia, la del medio es la de Carlos Sainz, la de puntitos es Charles Leclerc, y fijaros cómo va bajando, siempre cae, y sobre todo en las curvas de alta velocidad. Esto es donde nos encontramos Copse, Magos y Beques, que aquí es sobre todo donde cae. Fijaros que llega a perder, estar a 2 décimas de ventaja, pierde 4 décimas, se llega a poner a casi 2 décimas de desventaja frente a Carlos Sainz. Sobre todo es en curvas de baja velocidad, que el único punto de curva de baja velocidad que tenemos en todo el circuito prácticamente es la curva 16 y 17, sí que las 6 y las 7 también son de bastante baja velocidad, pero bueno, sobre todo este punto es el más crítico de baja velocidad, y aquí es donde gana mucho tiempo el nuevo monoplaza. Es la ventaja que han tenido, pero en curvas de alta velocidad, fijaros esa línea descendiente también que tenemos de puntitos, que es la ventaja que va perdiendo Charles Leclerc hasta estar casi 2 décimas por detrás. Podemos ver que incluso también tiene que levantar más el acelerador en este caso, y luego que encima no es ni siquiera en Copse capaz de utilizar la octava marcha, que sobre todo en clasificación, sobre todo a bajo combustible, es sencillísimo, siempre se ha utilizado esa octava marcha. En el caso del nuevo coche del Ferrari no lo pueden utilizar porque están sufriendo mucho de rebote, y al final, por mucho que probasen también el de Carlos Sainz, el coche que han utilizado los dos pilotos es el nuevo, que es bueno, si no es mal coche, pero está teniendo esos problemas. Por eso en Barcelona ya sufrieron, y por eso en Silverstone también están sufriendo. Es un coche que sigue siendo cuarto, por supuesto, depende con que lo compares, sigue siendo bueno, pero un Ferrari que empezó
siendo el segundo por discordia, desde luego que no es positivo el cambio que han estado dando en estas últimas carreras. Está apareciendo ese porpoising que hemos explicado en el canal. Cuanto más desarrolles el suelo, más carga aerodinámica introduzcas por ahí, está siendo hasta peor en esta situación. Está siendo peor porque estás trayendo más carga aerodinámica, lo cual supone ese rebote porque pasa más aire por esa parte inferior del monoplaza y acaba llegando incluso a ser perjudicial. Y eso, pues un Ferrari que empezó tan fuerte, es que el problema no es, y lo han comentado en alguna ocasión los dos pilotos, el problema ya no es solo ser superados por McLaren, porque, bueno, vale, McLaren te ha superado. El problema es que Mercedes te ha superado en las últimas carreras, desde que ellos han traído mejoras. ¿Cómo lo ha hecho Mercedes? Mercedes lo ha hecho mejorando el balance, no ha sido trayendo más mejoras en el suelo ha sido modificado, pero ahí ya, ahora es donde lo están desarrollando. Ferrari ya tenía desarrollado ese balance y por solo traer introducciones en el suelo ha sido lo que ha ido yendo para atrás en ese coche. Así que veremos cómo puede solucionar esto Ferrari. Y como último para comentar, en este vídeo queremos hablaros acerca del equipo Aston Martin, que este fin de semana recordemos que trajeron una modificación en el alerón delantero. Os vamos a enseñar ese nuevo alerón delantero, por cierto, ahora os lo vamos a enseñar para que veamos dónde está la mejora, porque creo que hay alguna duda, porque hay algunas personas que se piensan que había cambiado la ergonomía del alerón y no, es que hemos visto diferentes alerones delanteros de Aston Martin durante este fin de semana porque han estado haciendo pruebas, pero el alerón delantero nuevo tiene un cambio bastante claro, que es donde lo han hecho y lo que ha comentado el equipo Aston Martin. El cambio en el alerón delantero es positivo, según reportan desde el equipo, más allá del propio resultado de este fin de semana. ¿Podría ser el peor resultado de la temporada? No lo va a ser, porque ya ha estado en Austria y es difícil obviamente empeorar un resultado que ya ha sido de los peores de la... O sea, salvo que hagas último y penúltimo, es imposible ahora mismo ya que superen ese resultado. Fue bastante malo, pero podría haber sido ese resultado y que salieran contentos de aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque han conseguido con el alerón delantero nuevo lo que buscaban, que es mejorar el balance. El coche de Aston Martin empezó siendo no el más rápido, pero no tenían problemas, por lo menos de balance. Era un coche estable, era un coche fácil de conducir, era un coche que degradaba mucho los neumáticos y, sobre todo, con mucha carga de combustible fallaba, sobre todo por eso a principio de carrera era muy vulnerable, pero luego veíamos ese buen ritmo en clasificación. ¿Por qué tenía tan buen ritmo en clasificación aquel coche? Por dos motivos: el calentamiento de los neumáticos, eso lo hemos explicado siempre, pero eso continúa. Luego estaba que los pilotos podían exprimir al máximo, sobre todo Alonso, porque los resultados de Stroll no han cambiado demasiado, pero Alonso podía exprimir al máximo el rendimiento del coche gracias a que era un coche estable, gracias a que era un coche fácil de conducir y era un coche rápido, no era un coche lento. Ese coche ha ido desapareciendo. Ya lo desapareció un poco en Japón. En Japón no fue una mejora gigantesca, pero sí que se hizo un coche algo más inestable. Aún así, en Japón consiguió clasificar quinto y en China clasificó tercero dos veces Fernando Alonso. Fue sobre todo el paquete de mejoras de Imola, que sí que fue un paquete muy grande, que sí que esperaban un buen rendimiento, pero que les pasó algo similar a lo que les ha pasado a Ferrari, que os hemos explicado antes. Ese paquete de mejoras les hizo perder ese balance y ya, si el coche no estaba ni siquiera, por lo menos Ferrari estaba siendo segundo, han caído a la cuarta posición, pero si el coche no era malo, pero estaban siendo el quinto coche, pues han ido para atrás al perder completamente ese balance. Siendo así, ellos han considerado en estas últimas carreras, según se está informando, que ellos tenían un coche más rápido de lo que estaban rindiendo, pero por la pérdida de ese balance, por no saber sacar el máximo provecho al coche y porque los pilotos no estaban cómodos, no estaban siendo capaces de sacar ese máximo provecho. Esto consideran que ha cambiado gracias a la novedad y además es el primer paso en la recuperación, porque ahora vamos a hablar acerca de lo que llegará en Hungría y que después de verse este cambio que han hecho, creen van bastante más aún motivados al Gran Premio del Hungaroring. Lo que querían con este alerón delantero era algo similar a lo que hizo Mercedes. Mercedes le hemos visto una progresión bastante grande con un alerón delantero que sabemos, según se informa, más flexible de lo permitido. No sabemos en el caso de Aston Martin, no se ha dicho, pero el objetivo, el funcionamiento es igual. A mí me es indiferente si no flexa más de lo permitido, como se está hablando. El de Mercedes no es que flexe muchísimo más de lo permitido, pero está en el límite, ¿vale? Tranquilidad en este sentido, pero está superando el límite en teoría y en el año pasado Aston Martin se lo prohibieron, en el caso de este año de Mercedes e incluso McLaren también se habla que lo tiene, no se lo están prohibiendo. Ya hemos hablado de toda esa historia, pero bueno, por recalcar. En este caso puede que no sea más flexible
flexible de lo permitido? No lo sabemos, pero el objetivo lo cumple, que es dar el balance. Si el alerón flexible te es indiferente que flexe más de lo permitido, si te sale rana, si te sale mal, si no te da el rendimiento objetivo. El objetivo con ese alerón flexible es que sea más, que consigas un mejor balance gracias a pues la flexión que tiene, que en recta puedes llegar a ir incluso más rápido y en curva consigues más carga aerodinámica. Parece, según se informa, que Aston Martin ha conseguido con esto, así que han conseguido el objetivo que tenían, incluso con un Fernando Alonso diciendo que puede atacar más las curvas. Además es muy buena comparativa en este circuito porque sí que le estamos viendo a Aston Martin mucho más estable, aparte de obviamente más rápido, pero más estable, eso lo estamos viendo clarísimamente, y más rápido en el paso por curva alta. Y es una muy buena comparativa Barcelona, que lo tuvimos hace no mucho y podemos ahí compararlo. Ahí era un coche muy inestable y que por eso les costó tanto aquella carrera. En el paso por curva rápida y larga como son en Barcelona era imposible conducir. Aquí por ahora está siendo mucho mejor. No es más rápido el coche, no es mucho más rápido el coche, no, pero sí que están consiguiendo eso. Por eso es una buena señal para lo que se vendrá en Hungría, que ahora os hablamos acerca de esto, porque el objetivo, viendo está que han tomado ese primer paso, creen que de verdad el camino que están diciendo que de verdad habían entendido el coche y que eran muy optimistas para Hungría va a ser el correcto. Hablando acerca de ese alerón delantero, el cambio está aquí, está en el morro. Esto ha sido lo que han cambiado, lo que se informa que han cambiado. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hay gente que comentó que lo que había cambiado era que no tenía esta caída en V. Recordad ese pico que se introdujo en Imola. Había gente que decía, no, lo que ha pasado es que ha desaparecido esto. No, ese pico sigue, fijaros aquí, ¿no? Que cae y luego vuelve a subir. Es lo que tiene este alerón delantero. Por cierto, imágenes de Xavi, imágenes. Este pico sigue estando aquí. Si el cambio ha estado en el morro, justo en este anclaje que ya se modificó en Imola también y que ahora ha vuelto a recibir una modificación. Hemos visto alerones antiguos de Aston Martin que no tenían esta forma. Entonces, por eso puede haber habido algún cambio, así que os lo quería traer. Este es el cambio que se ha hecho. El objetivo tiene una forma más pronunciada, más hundida, más de cuchara, según se ha informado por parte del equipo Aston Martin. Teóricamente mejora el flujo que va por el inferior, hay más flujo de por sí por el inferior, también mejora el flujo que exprime, que expulsa hacia la parte trasera, es decir, hacia todo el coche, y con esto genera más carga aerodinámica y obtienes un mejor balance. Era lo que buscaba Aston Martin y es algo que han conseguido cumplir. El director de rendimiento del equipo Aston Martin, Tom McCulloch, ha hablado después de los primeros pasos que han estado dando en esta carrera sobre lo que se vendrá además en Hungría, confirmando que el objetivo es seguir mejorando en el balance. Por supuesto, ahora ya sí mejora el rendimiento. Nos habla de las mejoras de Hungría y dice, a ver, tampoco va a ser que pasemos a ser ahora el equipo dominador, por supuesto, pero sí que son bastante optimistas, como lo hemos estado viendo, y efectivamente, habiendo dado ese primer paso de balance, el objetivo con las de Hungría es volver a hacer un coche muy estable. El año pasado, cuando Aston Martin rendía mejor, por supuesto era un coche mucho más rápido, pero la ventaja que tuvieron es en un inicio de temporada en el que los equipos no estaban siendo capaces de exprimir al máximo sus coches. Lo que pasó es que Aston Martin sí lo estaba haciendo porque era un coche muy estable, así que aparte de que luego tenía una ventaja muy alta en carrera porque gestionaba muy bien los neumáticos, algo que actualmente no hacen, pero tenía esa ventaja de ser un coche muy estable, muy fácil de conducir y que sabían exprimir al máximo frente a equipos que no estaban haciéndolo. Así que eso es lo que ahora buscan también, por lo menos tener ese coche muy balanceado y muy similar a lo que hizo Mercedes, eso de encontrar el balance mediante ese alerón delantero, y ahora todo lo que están introduciendo han ido hacia adelante, estando ahora en una situación en la que son tercer equipo seguramente y muy cerca del segundo y del primero, siendo Canadá, por ejemplo, una carrera en la que pudieron pelear. Así que esta es la explicación que ha dado Tom McCulloch. Será un cambio razonable en algunas filosofías del coche, hablando acerca de Hungría, aunque siempre es relativo. El coche no va a pasar de donde está ahora adelante de la parrilla. Es cuestión de ver si vamos por la buena dirección y por cuánto. Hay características en el balance actual del coche que lo hacen más difícil de conducir. Es todo relativo. Este coche es mucho mejor en cuanto a velocidad que el del año pasado. Tiene más carga aerodinámica y otras características, pero luego hay altibajos en los resultados. Así que bueno, esto es lo que nos hablaba Tom McCulloch, y ya para finalizar os traemos unas palabras de Fernando Alonso, quien ha hablado acerca de la climatología
lluvia, mañana podría llover, ya hemos visto lluvia en Silverstone, bueno, sí, está siendo un fin de semana bastante lluvioso, aunque dependiendo de la sesión está lloviendo más o menos en pista, pero bueno, ya hemos visto lluvia y hay altas posibilidades de que pueda llover durante la carrera, así que ha hablado Fernando Alonso al respecto sobre que llueva o no, y la verdad que, y esto siempre nos sirve bastante para medir en qué situación están, porque si dicen que no quieren lluvia, realmente es que consideran que pueden obtener un buen resultado, entendamos buen resultado como entrar en puntos con facilidad. Si dices que quieres lluvia, es que no va a ser un buen resultado. En Austria, por ejemplo, querían lluvia. En Barcelona dijo Alonso también que quería lluvia, pero por ejemplo en Canadá decía que prefería que no lloviese, aunque aún así por la lluvia vimos el mismo rendimiento realmente que hubiéramos visto de Aston Martin. ¿Qué es lo que ha dicho para la carrera del domingo? Bueno, pues realmente ha dicho que en esta situación les da bastante igual. Que yo mi sensación es... No va a ser fácil, por supuesto, conseguir las mejores posiciones de puntos, pero que sí que desde luego, pues si llueve, pues les va a ayudar, incluso potencialmente puede pasar más cosas arriba y puede ser un mejor resultado aún, así que por eso dice que están preparados tanto para seco como para mojado. Las condiciones de mojado han sido un poco más amistosas para nosotros últimamente, como en Canadá, donde fuimos bastante competitivos. Puede ayudar, pero creo que estamos listos para las dos condiciones, seco o mojado. Parecemos un poco más competitivos, pero el domingo es lo que cuenta, así que ya veremos. Hemos cambiado algunas cosas para este fin de semana, así que tal vez sea mejor. Y esto es lo que ha comentado Fernando Alonso y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos mañana con todo el contenido que vamos a realizar sobre el Gran Premio de Gran Bretaña.